puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos. Saludarse unos a otros. Así que leemos Romanos 16:16 y comenzamos nuestro viaje. Dice, es el último capítulo de Romanos. No sé si viste que menciona muchos hermanos y hermanas, a muchos en cada versículo. Verso 3, 7, 8 dice saludad, 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 saludad. Y llega el verso 16, dice saludaos los unos a los otros con un beso santo, ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, pero salúdense los unos a los otros con un beso santo. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por estar aquí. Danos un buen tiempo junto a ella, aprendiendo, creciendo a través de las verdades que tú quieres revelarnos. Señor, queremos aprender a vivir, queremos ser transformados por la obra de tu Espíritu usando tu palabra y queremos también proclamar el Evangelio. Son muchas cosas, pero oramos para que tú las puedas obrar en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, debo introducirles la frase esta, unos a otros. No sé, seguramente has oído de esta frase, la has leído, pero quiero explicarte algunas cosas. La verdad que el mes que pusimos es poquito de lo mucho que tiene estas frases. En griego, y quiero remitirles que si ustedes ven un mensaje de Rodrigo, que fue hace meses atrás en la pandemia, él habló algo de esto, así que puedes verlo ahí y él explicó con detalle algunas cosas. La palabra en griego esa, unos a otros, es una sola palabra. En castellano son tres, unos a otros. No es un verbo, no es una acción, es una palabrita alelón. Y al decir que no es una acción, es y esta yo sé la gramática, dice, no me gustaba, bueno, cuando uno empieza a leer la Biblia tiene que volver a la gramática porque es importante los verbos, que son muchas veces imperativos, órdenes de Dios, a veces los adjetivos, que son cualidades. Este es un pronombre y es un pronombre recíproco. ¿Te acordás lo que es la palabra recíproco? Que va y viene. Este es un pronombre que quiere decir darse unos a otros mutuamente o recíprocamente. Es muy importante esto, es doy y me dan, animo y me animan, enseño y me enseñan, bendigo y soy bendecido, edifico y soy edificado. La palabra habla de esto. Ahora, esto es muy importante en esta palabrita porque nosotros siempre estamos de este lado. Por ejemplo, en el dar. El Señor ha bendecido a algunas personas con recursos y a veces se acostumbran a dar y de repente no están acostumbrados a recibir. Yo recuerdo muchas crisis económicas en este país, que de repente hermanos que tenían una posición importante secularmente hablando, de repente no tenían nada y él decía, yo estaba acostumbrado a dar, no acostumbrado a recibir. Bueno, hay que aprender a recibir, es una bendición dar, pero también tenemos que aprender a recibir. Hay otros que dicen, bueno, he recibido mucho porque he necesitado, pero esta palabra nos sumerge en esto, no es solo lo que doy, es lo que recibo, enseño y soy enseñado. Bendigo y soy bendecido. Nos introduce en este unos a otros, es decir, por quién, a quién y con quién. Son tres expresiones que están resumidas en esa expresión unos a otros. 100 veces, en 94 versículos aparece este unos a otros, unos a otros. Si vos me decís qué dice Dios a través de esta frase, es como un manual de las relaciones interpersonales. Porque a ese pronombre recíproco le agrega acciones. ¿Entendés? Cosas que vos tenés que hacer y no tenés que hacer. Y todas las acciones, ahí sí son verbos, están llevadas a la relación con otras personas. No juzguen, sopórtense unos a otros, prefiéranse unos a otros,
no juzguen unos a otros lo que no tenés que hacer y lo que sí tenés que hacer. O sea, es el gran manual de aprender a relacionarnos con los demás. ¿Qué es lo que más problemas seguramente tenés vos y yo? Tenemos muchos problemas en las áreas de relaciones sociales. La verdad que si hago un porcentual, la mayoría tenemos problemas. Que este me cae bien, que este me cae mal, que con este sé hablar, con este no sé hablar, que esta persona me pone mal, bien. Tenemos unos rollos que vienen de nuestra formación del hogar, se mezclan con nuestro temperamento y carácter y se arma un lío. Y a veces vamos diciendo, bueno, es mi personalidad, no, es una deformación, es un personalismo. Yo soy más callado, el otro es más efusivo, tampoco es eso. No pedimos que el efusivo sea callado o el callado sea efusivo, es que estamos expuestos a vivir una vida en relación con otros. Dios es un Dios trino, hay una relación entre tres personas que es uno solo. Así que está llamado a tener esa relación con esposo, hijos, con nuera, yernos, cuñados, suegra, suegro y en la iglesia con la gente. Todo eso nos sumerge en esta idea de unos a otros. Ahora, todavía quiero hacer solo una pequeña presentación para que lo estudies, tal vez con una concordancia y en un cuadernito unos a otros te va a enseñar mucho. 47 de esos versículos dan instrucción a la iglesia, o sea, 47 versículos están dedicados a que vos y yo aprendamos en el laboratorio de la iglesia a relacionarnos unos a otros. Espero que estés sabiendo que en esta iglesia hay gente que te va a caer muy bien, hay gente que no te va a caer tan bien y hay gente que no te va a caer. O sea, esta es la realidad y tenemos que aprender a crecer en las relaciones con cada uno. Con el que mejor me quiero llevar o con el que me cuesta más llevarme. 47 versículos relacionados a las instrucciones de la iglesia. Y 60% de esas instrucciones las da Pablo. Ahora, Pablo escribe cartas hablando de la iglesia y continuamente dice unos a otros, unos a otros, unos a otros. Creo sinceramente que uno de los males que nos dejó el pecado a lo largo de la vida es la soledad. Nos gusta vivir solos, pensamos solos y no buscamos consejo. Proverbios 3 veces dice que la multitud de consejeros trae sabiduría. A veces explico a la gente que el no hablar o hablar mucho es igual. El que no habla sigue hablando. ¿Cómo? Habla para sí mismo, pero todos hablamos. Y nos aconsejamos a nosotros mismos, re peligroso, y no nos apoyamos en otros. Y de repente hay gente, mucha más de lo que pensamos, y no hablo solo de nuestra iglesia, de muchas iglesias, que quiere vivir la fe sola. Tengo una relación linda con Dios, leo su palabra, voy a la iglesia, tengo algún ministerio, pero la relación interpersonal no. Y Primera Juan es un libro que habla mucho de eso. Que no podemos amar a Dios sino amar al hermano, que no podemos decir que tenemos una relación con Dios sino con los hermanos. Y 7 veces dice, si decimos y no hacemos, porque nos gusta hablar, pero el hacer es una relación práctica unos con otros. Así que hay mucho para aprender en estas expresiones. Algunos conceptos más tienen que ver con estos mandamientos. Ahora sí, la palabrita unos a otros, ese pronombre está acompañado de ciertos mandamientos. No juzguen, prefiéranse, sean solícitos, palabras que hablan de acciones y los verbos son imperativos. Hagan y no hagan. Por eso es bueno hacer la lista en tu cuaderno y decir, ¿qué estoy haciendo de esto? ¿Estoy juzgando? Bueno, dice, no juzguéis los unos a los otros. Prefiéranse, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Es notable la cantidad de textos. Yo decidí, aunque los tengo aquí anotados, ni mencionarlos porque son muchos, pero te invito a que lo hagas. Ahora, este pronombre que tiene que ver con quién, por quién y a quién nos meten dentro de un grupo, se puede resumir, algunos lo van dividiendo, pero a mí me gusta una división en 4 grupos, podés agruparlas. La primera es un tercio de estas palabras tienen que ver con la unidad de la iglesia. Qué interesante, ¿no? Por eso vas a ver un montón de textos, Marcos 9:50, Juan 6:43, Romanos 12:16, que hablan de esta unidad tan especial. Por ejemplo, ahí mismo, ya que estás en Romanos, solo para que veas 12:16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión.
Así que habla mucho de la unidad. Unos a otros habla de la unidad. Me gustaría leer algunos textos más. Por ejemplo, voy a leer Juan 6:43. Estoy pensando que es imposible leerlos todos, pero también algún versículo que pueda dar luz a lo que quiero decir. Y dice el verso 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros o unos a otros, ¿no? Y podríamos leer, creo que estamos en Romanos ya, habíamos mencionado, hay otro texto en Romanos 15:7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos habla de no hagas diferencia y sabe recibir al que te cae mejor o peor. Demasiados textos, pero solo sabe esto. Muchos de ellos, 1/3, hablan de la unidad. En segundo lugar, hay un 1/3 de ellos que instruye a los cristianos a amarse unos a otros. Eso está en 1 Tesalonicenses, en 1 Juan 3:11. O sea, la unidad es por un lado, el amarse a unos a otros va al lado, pero forma parte del mismo paquete, pero está diferenciado. Debo aprender a amar unos a otros. La vida es una propuesta de amar a las personas, no solo que me caen bien, sino a las que no me caen tan bien. La iglesia es una forma y un lugar para encontrar eso. Nunca vas a estar en un ministerio sino con un equipo de gente. Y nunca en ese equipo de gente todos te van a caer bien. Me gustaría preguntarte qué tipo de persona sos. ¿Sos muy complicada? ¿Sos muy difícil con otros? ¿Sabés llevarte con otros? ¿Sabés trabajar en equipo? ¿O te cuesta mucho la gente? ¿Te cuesta relacionarte con las personas? ¿Tener fluidez con las personas? Lo digo porque es un problema grande el no saber amar los unos a los otros. Lo digo porque por años y años he dibujado una forma de pizza y he dicho que cada porción de pizza, la digo rápido porque me da hambre. Yo pondría una de 4 quesos, con Roquefort bastante, pero que cada porción es una persona en tu vida y cuando hago ese dibujo, lo he hecho muchas veces, esa persona que vos rechazás, se agranda las 2 líneas, se agrandan mucho y rechazás a todos los demás que son iguales a ese. Así que ese hermano que te cayó mal, ese papá o ese tío que vos rechazaste o ese hermano en la iglesia que no te gustó de esta forma, si vos no lo amás, van a aparecer otros que van a ser igual. Tienen otra cara y otro nombre, pero son igualitos. Así que la idea es que Dios nos expone a saber amarnos los unos a los otros. Ojalá que te lo plantees. Yo me quedo con la duda antes de seguir si realmente hay creo en el Espíritu Santo que pueda convencerte de pecado, justicia y juicio y decir la verdad que yo no soy bueno con algunas personas. Y saben aquí la palabra que tengo que agregar, que pienso mucho en esta palabra de la Biblia, malicia. Soy malicioso. No quiero decir soy malo, soy malicioso. Tengo cositas con este, con aquella persona, que envidia, que competitividad, todo eso va en contra de amarse unos a otros. Ahora, escuchá, es un manual de cómo relacionarte con la gente. Primero habla de la unidad, segundo grupo de la amarse unos a otros. El tercer grupo muestra un porcentaje enorme y aquí viene todo otra lección tremenda que tiene que ver con la humildad. Tienen que ver ese unos a otros con la humildad. Enfatiza una actitud de humildad y cuidado entre los creyentes. Por ejemplo, si yo leyera Filipenses 2:13, solo para mostrar un versículo, o 2 tal vez, vas a ver de lo que hablamos. Mira, Filipenses, capítulo 2, el verso 13, y dice allí, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Perdón, no, Filipenses debe ser 2. Capítulo 2, verso 3, lo anoté mal. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Podría leerte lo mismo en Romanos 12. Allí nuevamente Pablo habla y asocia este tema de la humildad. Y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos. Esta es una idea de ser que los demás son superiores a vos, unos a otros. Así que tenemos un grupo enorme de textos que están asociados con los humildes. ¿Y viste esta expresión? Asociados con los humildes.
Efesios 5:21 dice, todos sumisos unos a otros. Ahora, qué notable, por eso vos decís, este es el manual de Dios que me enseña a relacionarme con la gente, porque me habla de la unidad y de bregar y velar por esa unidad, me habla de amar los unos a los otros y me habla de la humildad como un elemento y un factor decisivo. Y luego, para terminar esta introducción del tema, están un grupo general. Es un grupo donde involucra textos como hospedarse los unos a los otros, no juzgarse los unos a los otros, edificarse los unos a los otros. Y en ese grupo el que queremos hablar hoy es saludarse los unos a los otros. Ahora, ¿se dan cuenta? Y vuelvo a repetir antes de detenerme en esta frase, saludarse unos a los otros, qué importante que es esto. Para que lo veas no como una frase, sino que lo estudies como un tema. Porque yo quiero aprender en la relación unos con otros. Así que voy a ver cómo lucho por la unidad, por la humildad, por el amor a unos a otros, cómo hago para no juzgar a los otros, para edificarnos los unos a los otros. Realmente es algo sublime. He leído mucho material sobre unos a otros, pero saben que no he encontrado, debe haber obviamente, ¿no? Un buen libro que abarque todos estos aspectos desde las relaciones interpersonales. De lo claro que fue Dios para decir, mira, esta es la manera en que aprendes a relacionarte unos a otros. Y aclaro que no es fácil, pero recuerdo que es lo que Dios quiere. Ahora, vamos a nuestro tema, muy sencillo, 3 cosas que quiero mencionar de saludarse unos a otros. Yo creo que en tu lista y en la mía, gracias a Dios no escribimos la Biblia, pero si vos escribieras algo, vos dirías, sí, está bien no juzgarse los unos a los otros, está bien. Soportarse los unos a los otros, está bien. Edificarse los unos a los otros, está bien. Hospedarse, es tan importante. Bueno, un requisito para ser anciano es que sea hospedador. Pero creo que vos y yo no pondríamos esta expresión, saludarse los unos a los otros. ¿Cómo? Saludarse. No es no juzgar, hospedar, saludarse. ¿Saben cuántas veces está este texto repetido? 5 veces. Así que vamos a mencionar los 5 versículos. Uno está en Romanos 16, que recién leímos. Otro aparece en 1 Corintios 16, 20, que tiene que ver con una iglesia complicadita, la de Corintios. Después 2 Corintios 13, 2. Después lo menciona Pedro, 1 Pedro 5, 14. Y Pablo lo menciona en 1 Tesalonicenses 5, 5:26. Ahora quiero, primera cosa, hablar de la importancia del saludo. Dios lo remarcó porque es muy, muy importante el saludarnos unos a otros, esta cuestión recíproca. Lo voy a dar por contraparte, lo voy a dar explicándote lo poderoso de esto. Hubo una persona que tú debes conocer bien, el hijo de David, llamado Absalón. Absalón robó el corazón del pueblo. Absalón hizo algo que yo a veces cuando menciono algo digo, esto es muy absalonesco, no sé si has escuchado esa expresión. Sencillamente dedicó su tiempo a sentarse en la silla o ponerse en la puerta de la ciudad donde venían toda la gente, entraba, salía, hacía los negocios y empezó a saludar a la gente. Empezó a hablar con la gente. Empezó a decir, ¿cuál es tu problema? Yo te lo resuelvo. ¿Cuál es esto? Y bueno, el rey está ocupado, no te lo va a resolver, yo sí. Eso de, bueno, somos amigos, yo soy tu amigo, sí, amigo, y entonces empieza un operativo y una estrategia que lamentablemente muchas veces en muchos corazones hay. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Quién era el hombre de Dios? David. ¿Pero qué pasó? Bueno, apareció Absalón, sabiendo del valor del saludo, saliendo del poder de relacionarse con las personas. Y lamentablemente no lo hizo para ayudar a la gente, sino para buscar un poder y una gloria personal. Esto es verdaderamente serio porque tenemos que aprender a mirar a las personas por lo que a quien Dios ha colocado y no por lo que ellas nos brindan. No me cae bien Dios colocó a David. Yo no voy a explicarlo más, pero lee todo lo que produjo Absalón desde una forma tan burda, tan triste, tan sucia. Y alguien más que aparece allí, que es Pedro, en Gálatas capítulo 2, verso 11,
Yo no sé si te acordás que Pablo tuvo un pequeño altercado con Pedro y es notable que Dios lo ponga como diciendo, mira, tenés que estar muy atento a lo que le pasó, porque el apóstol Pedro era el más grande de los grandes. Sin embargo, hay algo terrible que involucró no solo a Pedro, sino a uno de los personajes de la Biblia del Nuevo Testamento más preciosos que hay, que es Bernabé. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación, de los de la circuncisión, participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tremendo. ¿Sabés lo que pasó? Pedro no quería saludar, no quería tener relación con los gentiles, quería agradar a un grupo, y en su simulación arrastró a Bernabé. Ojo que alguien no te arrastre a un lugar que no debes ir. Porque aquí no es solo la actitud de Pedro, es la influencia que tuvo para arrastrar a un hombre tan bueno. Yo no puedo creer que Bernabé figure en esta lista, no lo puedo creer. Bernabé es el que buscó a Saulo, lo llevó. Bernabé es el que tuvo misericordia de Juan Marcos, pero claro, lo arrastró. Y era un problema de no contacto, de no relación, de no saludo, judíos y gentiles. Estábamos en la iglesia, el judío se iba por ahí, el gentil se iba por ahí. Aquí hay un claro muestra del poder del saludo, el poder de las relaciones interpersonales, el poder que tiene, y lo tuvo así en Absalón, 2 Samuel 15, o en Pedro, Gálatas ahí, capítulo 2, para ver cuán poderoso es saludarse los unos a los otros. Así que la importancia, espero que te quede claro. Me preocupaba porque digo, cuando termine este mensaje, ¿cómo nos vamos a saludar? Te aseguro que tenés que seguir dándole piñas a los demás porque no sea que todos se quiten el barbijo, se abracen y salimos todos enfermos, ¿viste? Pero el saludo es fundamental, la importancia que ello tiene. La gracia de que la iglesia se compone, por eso cuando vos estudiás la iglesia, es fascinante en el Nuevo Testamento. La iglesia no es solo evangelizar, claro que hay que evangelizar. La iglesia no es solo discipular, claro que hay que discipular. La iglesia es también identificarse con Cristo, eso es bautismo, y la iglesia es enseñar que guarden todas las cosas, pero la iglesia no es solo Mateo 28, es Marcos 16. Es Lucas 24, es Juan 21, el amor a Dios. Es Hechos capítulo 1, la obra del Espíritu de Dios. La iglesia es una familia, es un cuerpo, es gente. Son niños que son importantes, adolescentes, jóvenes. La iglesia involucra mucho más que una tarea. Ese es un propósito, una tarea, pero está armada de una forma que Dios la concibió para suplir todas tus necesidades y las mías y llevarnos en un crecimiento juntos. Por eso es tan importante Efesios cuando dice que el amor de Dios es lo ancho, lo alto y lo profundo no se puede conocer hasta que todos lleguemos, como diciendo, no podés llegar a conocer el amor de Dios sin otros. Esa expresión de Efesios es notable. Todos lleguemos juntos. O sea, yo puedo estudiar toda la Biblia, puedo conocer todo el griego, el hebreo, lo que sea. Nunca voy a conocer el amor de Dios solo. No lo puedo aprender porque es un amor que la teoría se convierte en práctica y la práctica solo pasa en mi relación unos con otros. Por eso la iglesia. Por eso la importancia de que juntos vamos creciendo. Con el hermano que de repente me llevé mal y pido perdón, con el hermano que me ayudó, la persona que estuvo cerca mío. Todo eso es el laboratorio de Dios para formar en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el propósito? Dijimos tres cosas, ¿no? La importancia del saludo, pero ¿cuál es el propósito del saludo? El propósito de saludarse unos a otros era un propósito muy interesante, porque la iglesia era una nueva comunidad, era algo que aparece, una familia, un cuerpo totalmente distinto. Todo lo conocido no era igual a esto. De repente se veía que comían juntos, que compartían sus bienes, que eran felices. La alegría en Hechos 2:42 es muy importante. La gente los veía felices, pero hay persecución, hay hambre, hay necesidad. Roma nos está matando. No eran felices. Los creyentes iban muriendo, eran felices. Había un
un movimiento tan grande, y este saludo declaraba comunión y declaraba pertenencia. ¿Entiendes? Al saludarme yo me declaraba en comunión con los otros, y ese saludo también era una bienvenida. Ese saludo tenía el propósito de ser una identificación ante la división o una reparación entre judíos y gentiles. Por eso Efesios 2 dice, hay una pared que Dios derribó, no la junten ustedes. Yo sé que estoy yéndome atrás y decís judíos y gentiles no es mi problema. ¿Con quién no te llevas bien? ¿Con quién te cuesta saludar? Tenés un problema muy serio, porque esa persona que te cuesta saludar o relacionarte es la persona que te va a enseñar a amar a Dios de una manera distinta y te vas a quedar toda la vida sin poder crecer en esto. Pero no solo era una reparación entre esa división y era una comunión, una pertenencia, era una bienvenida, una familia. Muchos creyentes en los primeros 300 años, especialmente los primeros 100 años de la iglesia, fueron despreciados por su familia. Eran judíos, se convertían a la fe o eran gentiles y la familia los dejaba. Entonces era una bienvenida a la nueva familia. Vení que te saludo, vení que te abrazo, vení que te beso. Es una integración a una nueva familia. Era la participación de algo nuevo, de esta nueva comunidad que aparece y transforma el mundo. Que en 300 años millones se convierten y el evangelio se extiende no porque tenían internet, no porque salían por los pueblos solo a predicar, no, era porque el amor de ellos y el tipo de vida impactaba a las personas. La comunidad cristiana se ponía en un lugar y la forma de vida hacía que todos quisieran acercarse a oír. Así que el evangelismo que ellos hacían era un evangelismo totalmente compenetrado en sus vidas. Tenían vidas tan impactantes que el Señor dijo, conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor unos con otros. Esta es la mejor manera en que el mundo va a ser impactado. Y lo fue. Ahora muy bien, también es un mandamiento para la unidad. Y especialmente es una aceptación a los que están repudiados por todos. Es como decir, yo te doy el abrazo, yo te doy el saludo. En nuestros días sería, yo te invito a mi fiesta. Qué problema, ¿no? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de aquel cumpleaños de escuela que quisiste ir y no te invitaron? Y todos iban y vos no. Y yo sé que te acordás de eso. Te acordás de eso sencillamente porque formó parte de un desprecio. La iglesia está para... El que a mí viene, dijo el Señor, no les echo fuera, y abrió sus brazos en la cruz para recibir a todos. La iglesia es una extensión de la cruz. La iglesia es una extensión del Señor. Yo acepto a los demás, amo a los demás, recibo a los demás. Acá tenés un lugar. El pecador más pecador, la persona más perdida, la persona más metida en una vida ajena a Dios, cuando vienen a la cruz, vienen al perdón, aquí hay una comunidad, aquí hay una familia que les va a recibir. Y no les va a recibir con una canción desde este púlpito o con una predicación, los va a recibir con el abrazo que se da ahí abajo. Saludaos los unos a los otros. ¿Y saben qué? Es por último como propósito una revelación del amor de Jesucristo. Es lo que somos en Dios, lo que hace ser lo que seamos. Es esta la revelación de Jesucristo en nosotros, el amor de amarnos los unos a nosotros. Es la manifestación de Jesucristo, de que puedo amar de una manera que no lo había pensado. Ahora mira, rápido, pensá en los textos. Romanos capítulo 16, fíjate los 5 versículos, los voy a mencionar. Los 5 versículos tienen la misma frase, pero están en contextos distintos. En Romanos 16 es una iglesia muy interesante, la de Roma. Algunos han dicho que el capítulo 16 es uno de los capítulos más maravillosos de Pablo. Y voy a decir, pero no habla mucho de doctrina. ¿De qué habla? De personas. Y menciona un montón de personas, ¿no? Allí vas a ver a Epéneto, no le pongas nombre a ninguno de tus bebés de estos, a María, a Andrónico, a Junias, a mí en Cristo, a Amplias, un hombre muy abierto, a Urbano, alguien de la ciudad, a Estaquis, a Ápeles, a los de la casa de Aristóbulo, a Herodión, pariente de él, a la casa de Narciso, a Trifena y Trifosa. ¿Qué nombre, Trifena y Trifosa? Bueno, sigamos. Y los cuales Pérsida,
Hay un tema que he compartido hace muchos años aquí en muchos lugares que se llama el mensaje, el del hermano cuarto, porque al último dice saluden a Rufo y saluden a Síncrito, a Flegonte, a Filólogo, a Julia, a Nereo, a todos los santos, y termina diciendo y saluden al hermano cuarto, ¿no? El verso 11, Lucio, Jasón, mis parientes, yo Tercio que escribo la epístola, y hospedador y tesorero, y el hermano cuarto. Así que creo que si buscas en internet vas a ver ese mensaje que di hace tantos años, el hermano cuarto. ¿Sabés que el hermano cuarto era el último de la lista? ¿Por qué le pusieron cuarto? No sé, lo mataron. Tal vez dicen que era hermano de Tercio. Sí, porque está Tercio, el otro. No eran muy creativos los padres. ¿Cómo lo llamamos? Tercio, cuarto, quinteto, sexto. Lo cierto es que, bueno, yo he compartido mucho de esta expresión porque es el último de la lista, pero era un hermano. Era alguien valioso para Dios. Que sabemos nada y todo, sabemos que está en la Biblia, sabemos que es salvo, sabemos que es un hermano, sabemos que lo vamos a ver en la gloria. Ahora, en medio de todo eso, pone el verso 16, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. En medio de todos esos saludos, bueno, salúdense. Y es una cosa que tenés que recordar, que Primera Pedro dice lo mismo, porque Pablo y Pedro insistieron en esto. Los padres de la iglesia eran los discípulos de los apóstoles, ¿sí? Son muy importantes los padres de la iglesia. Había los orientales, los occidentales, había padres apologéticos que defendían la fe. Parece un poco aburrido, pero es importantísimo. Los primeros 300 años, sí, el Señor ascendió, murieron los apóstoles y todas estas personas, ancianos de iglesia, esos padres de la iglesia, tomaron la idea de saludarse unos a otros. Uno de ellos, Justino Mártir, escribió que después de la oración nos deberíamos saludar unos a otros, y Tertuliano decía exactamente lo mismo, otro padre de la iglesia, y estaba instaurado en la iglesia primitiva por los primeros cientos de años que el saludo formaba parte. Así que toman la verdad bíblica y la llevan. Y Pablo dice, esta es una iglesia que salúdense los unos a los otros. No estoy yo solo dando el saludo, no estoy solo diciendo las personas son importantes, te estoy recordando que si para mí son importantes, para Dios son más importantes, nos debemos saludar unos a otros. Y luego llegás a 1 Corintios 16, 20. Corintios es distinto a Romanos. Ya creo que sabés que tenían un montón de divisiones, de problemas. Dice, yo soy de Apolo, no sabés cómo predica Apolo, yo escuché en YouTube y es un predicador bárbaro, y yo soy de Pedro, y otro decía, Pedro es el primer apóstol, y de repente uno decía, yo soy de Cristo. En esta iglesia de división, 1 Corintios 16, 20, dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. En un momento voy a explicar lo del beso santo. ¿Saben? Él está diciendo, miren, el saludo es más que un saludo. El saludo quiebra divisiones, el saludo quiebra conflictos. El saludo forma parte de la reunión. Hay un versículo, ves que leí el 20, pero si seguís leyendo, os saludan todos los hermanos, salúdense los unos a los otros. Yo, Pablo, os escribo con un saludo de mi propia mano, porque él no había escrito, dictó Corinto, pero lo escribió un amanuense, otro, porque él tal vez no veía bien. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, Maranatha. Maranatha. Esta es la exposición de la obra de Dios en nosotros, que Él nos ha amado, nos ha transformado, y el Señor viene, Maranatha, pero antes de que el Señor viene, salúdense los unos a los otros. En medio de todos los conflictos, esta es forma clave de crecer y vivir en la fe. 2 Corintios, capítulo 13, otra vez en 2 Corintios, capítulo 13, el verso 20, y dice allí, a ver, voy a leer verso 11 y 12, no 20, no, hay solo 14 versículos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los demás os saludan, la gracia del Señor, el amor de Dios, la comunión sea con todos vosotros. Ahora, qué notable. En el verso 11 es un resumen extraordinario. Dice, miren, le voy a resolver la vida.
Perfecciónense, ¿ve? Dice ahí, perfecciónense es restáurense. Vivan una vida de restauración. Debemos, dice Dios, ser restaurados en todos nuestros dramas y cosas personales. Después, ¿qué agrega? Y dice, consuélense. Consolarse es animarse. Vivan animándose en la iglesia. Dale, vos podés, el Señor va a hacerlo. Oro por vos. Tenés un problema, estamos orando. Es maravilloso el WhatsApp que nos conecta con las necesidades y de repente decimos, oren por tal hermano, y todos oran y luego, ¿qué más? Y dice, y sed de un mismo sentir, vivan una misma mente, y miren la frase que termina, y vivan en paz. La vida es difícil, vivan en paz. Y si ustedes viven en paz, el Dios de gracia y el amor, el Dios de paz y amor estará con vosotros. Porque el beso santo, los padres de la iglesia lo convirtieron en el beso de paz. Se llamaba ósculo santo, ósculo de paz, o sea, era santidad y paz. Vivan una vida en paz. ¿Y cómo la manifiestan? Verso 12, salúdense los unos a los otros. Y luego llegás a Pedro, 1 Pedro 5:14, y luego Pedro dice, en épocas de sufrimiento, vuelvan a pensar en saludarse unos a otros, y agrega un concepto más, 1 Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Ahora el beso no es solo santo y de paz, es un beso de amor. Nuestro último texto está en 1 Tesalonicenses 5:26. Ahora es la primera carta que escribió Pablo y es la carta que menos exhortaciones tiene. Así que si Corinto es la que más exhortaciones tiene, la de Tesalonicenses es la que menos exhortaciones tiene. Y en medio está Romanos. Y a todas dice lo mismo. ¿Qué dice verso 26? Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Me encanta el concepto de cómo Dios fue llevando a Pablo y a Pedro a lo mismo. Salúdense. La iglesia está mal, salúdense. La iglesia está bien, salúdense. Yo saludo a todos, Romanos 16, ustedes salúdense. Y agrega, y tengo que hacer una breve mención al beso santo. Saben que en muchos países se han complicado la vida. Ustedes acá, o nosotros acá en Argentina no tenemos problema. Nosotros nos besamos todo el tiempo. Cualquier americano que viene, yo he estado con un montón de hermanos que dicen, yo voy a ir a tu país, pero no voy a besar a nadie. Vos no, pero te van a besar un montón. He contado mucho, el primer hermano, estábamos recién casados con Liliana y vino a casa el fin de semana un hermano de Pensilvania, buenísimo. Y dijo, a mí no me besa nadie. Y cayó ese día un hermano que ya no está, que besaba a todos. Y no sé cuántos se acuerdan, pero fue real. Mi mamá tenía una mesa enorme y él le dio la mano así, ¿viste? Y el otro le fue dando y fueron alrededor de la mesa. Hasta que hizo ¡mua! Y se lo dio el beso, ¿viste? Y ya está. Después besaba a todo el mundo, un año después ya eran, ¿viste? Pero hay muchos países que dicen, no, lo que está diciendo Pablo es que se den la mano afectuosamente. Los orientales no se saludan físicamente. Oh. La idea es, y me entretengo porque hacen un lío, ¿viste? Nosotros saludamos todos, ¿no? La historia viene del Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva hombres se saludaban con hombres, mujeres con mujeres, con ósculo santo. Lo que está diciendo es primero que tiene que ser santo, algo separado para Dios, que trae amor y paz y que más allá si es un abrazo, la mano o un beso, es una expresión gestual del corazón. Yo puedo decir que amo a alguien, si no lo llamo, si no le hago un regalo para el cumpleaños, si no lo visito, es un amor no real. Yo te quiero pero no te saludo, eso no es amor. Esta es la conexión entre la orden de Dios y la práctica. Por eso pone, ustedes tienen que entender esto. Ahora terminando, vimos la importancia del saludo y vemos el propósito, ¿no? Pero ¿qué de las formas? Y cuando uno ve las formas que tiene que ver con esto del beso santo, yo podría resumir una lista simple, muy simple, vos podrías ampliarla. Primero yo puse el saludo negado.
¿Qué es el saludo denegado? El que escurrís, el que no querés, el que le esquivás, vos sabés, ¿no? O le cortás el rostro, o si está ahí, te vas por ahí. Si está por ahí, te vas por ahí. Y está pasando en nuestra iglesia en este momento, cuando es pequeña la iglesia, estás medio acorralado. Hay una puerta chica y tenés que salir por ahí. Pero ahora, como la iglesia ha crecido, tenés opción de no... En realidad no hay nadie, creo, aquí en la iglesia que pueda saludar a todos. Por eso llegas a tu casa y le decís, a fulano no lo vi. Sí, yo lo saludé. Porque no nos podemos saludar a todos. Y esta es una verdad. Entonces algunos preguntan cómo es, por eso la antigua broma que menciono, una iglesia muy grande. ¿Has estado? Sí. ¿Y cómo es? Bueno, crecen, linda, cada iglesia es distinta, pero se puede tener una iglesia grande espiritual, claro. Y entonces siguen, pero ¿de cuánto? 1.000, 5.000, 10.000. Iglesias que tienen el estacionamiento como Carrefour y dejas el auto ahí y te buscan en un carrito para llegar. Entonces agrego una broma, le digo, lo bueno en una iglesia de 3.000 o 4.000 o 5.000 personas es que si te peleas con un hermano, después no lo ves más en toda la vida, ¿no? Entonces, pero detrás de la broma hay una realidad. Es la realidad de que hay un saludo negado, que a veces has venido y no has querido saludar a alguien. Y si podías irte por otro lado, mejor. Y si ibas caminando para allá y veías que... y hacías para allá, te tenés que replantear qué te pasó. Porque Dios dice, saludaos los unos a los otros. Ya veo que en un rato todos nos empezamos a saludar. Hoy no se va nadie. Podés irte, no necesitas saludar a todos, ¿está bien? Qué triste el saludo negado. Luego está el saludo apurado. Yo pido perdón porque a veces estoy demasiado apurado y lo importante es saludar. Entonces dice, pasaste al lado mío y viste que decimos, me pisaste los callos pero no me saludaste. Perdón, el saludo apurado. Parece que estamos pensando en lo que hay que hacer y no en las personas. Y esa es una forma en que Dios dice, no, pará, personas son más importantes. Está el saludo interesado. Te saludás y saludás a alguien porque te interesó. Saludás a alguien porque hay algo de beneficio en ese saludo. Saludás a alguien porque te cae bien, pero el que no te cae bien, ¿qué vamos a hacer con tanta gente nueva? Un impacto para la gente nueva es el saludo. Y luego está el saludo obligado. No te queda otra, no puede ser así. ¿Yo estoy obligado? Sí, pero tengo que quererlo esto. No tengo ganas. A este no, hoy lo que me hizo, ayer lo que habló. ¿Te das cuenta dónde nos lleva el Señor? ¿Te das cuenta la dimensión de este mandamiento? Y algo más, 2 cosas más. El saludo malintencionado. Ese es feo, es el que vas a saludar para decirle algo, para tirar, qué raro vos, que esto es que lindo te queda la ropa, lástima que estás gordita. ¿Viste? Bueno, no te lo dicen así, la malicia va por otro caminito. Es más así como que, ¿me lo dijo o no me lo dijo? Sí, te lo dijo. Y viste, ese saludo malintencionado, a ver, yo quiero que estés acá en esta mañana y que reconozcas esto, porque yo lo reconozco. O mirá, hoy tengo la ropa nueva que me ve ahora. Fíjate, mirá los zapatos y sacás, ¿entendés? Esta mala intención que la llevamos adentro. El Señor dice, saludaos unos a otros, saludaos unos a otros, saludaos unos a otros. ¿Y cómo? Y termina mi lista con un saludo santo. Un saludo sincero, un saludo preocupado, un saludo que refleja a Cristo. Un saludo que piensa en el otro, un saludo que no tiene que ver con ser muy efusivo, no, es el saludo serio de pararse y detener, el saludar por la eternidad. Una de las cosas que hace años incorporé y me ha costado mucho, no ha sido fácil para mí, yo no estoy diciendo, miren, sigan este ejemplo porque soy el mejor, es andar por muchos lados, por muchos negocios aquí en Aedo o en otros lugares y saber que gente me conoce y el hecho de detenerme y hablar con esa persona. Y decir, yo fui una vez a su iglesia, yo lo escuché una vez y
Y parar y decir, es una persona y me conoce. ¿Saben cuánta gente dice, no, yo después lo vi y no me saludó? Y vuelvo a recordar, ¿qué dice la Biblia? Hay que orar, hay que leer, pero hay que saludarnos los unos a los otros. Es decir, hay un ser humano, tan ser humano como yo soy, que siente, que vive, que piensa y que necesita, ¿qué? La presencia de Dios. Yo le doy a Dios cuando lo saludo. Yo llevo una parte de Dios. Por eso, ¿saben cuántas veces he oído esta expresión de alguno alejado del Señor que vuelve y dice, y el hermano tal me abrazó y yo sentí que me abrazaba el Señor? Porque lo abraza el Señor. Díganme, ustedes han leído Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Toda la historia es magnífica, ¿no? Increíble. El muchacho rebelde le pide el dinero, le da el dinero, vive apartado en una provincia apartada, perdidamente, arrepentido, vuelve, le hacen la fiesta. Saquen de la escena el abrazo y el beso del padre y no tienen historia. Porque el corazón de la historia es el abrazo y el beso del padre. Y que corre el Padre. Por eso se han escrito canciones Corrió a mí, porque los ancianos en el Medio Oriente no corrían, los niños corrían. Porque corrió para quitarle la vergüenza y porque no le dejó terminar su versículo, Padre, he pecado contra ti, porque el perdón de Dios, y lo he dicho tantas veces porque es así en Lucas 15, es mayor en la realidad que en las expectativas. La expectativa del muchacho fue, voy a ser un jornalero. La realidad del perdón lo volvió a ser hijo. Lo sentó a la mesa, le dio el calzado de los hijos, el anillo del heredero y el becerro gordo. Pero ustedes despójenlo del abrazo y del beso y despojan de toda la esencia de lo que Dios es. Porque en un punto, cuando llegues al cielo y a la eternidad, podrás abrazar y besar al mismo Hijo de Dios. Por eso Salmo 2, besad al Hijo. Besad al Hijo. Ojalá que en el próximo abrazo, saludo que vos y yo demos, renovemos y refresquemos la realidad del valor y la vitalidad que tiene el saludo los unos con los otros. La reunión no termina en este mensaje o con el coro, la reunión termina con el saludo y saben que la reunión y la iglesia sigue cuando seguimos charlando. Y si ustedes quieren una posición difícil en la iglesia, sean el diácono que cierra el domingo. El diácono que cierra el domingo se quiere ir y no se puede porque hay hermanos hablando y empieza a apagar las luces. Y en la oscuridad patea a algunos, pero no se va. Y ya no sabe qué hacer. Pero la gente quiere comunión y después se van y los jóvenes se van a comer por ahí, los matrimonios juntos, porque la iglesia sigue, la iglesia no se cierra. Ahora cuando yo termino cierro la Biblia y oramos y pasa la ofrenda y cantamos. Es la extensión de esta nueva familia, esta familia divina que Dios nos ha dado. Y que vos sos una parte fundamental y yo. ¿En qué? En orar, en meditar, en ofrendarse, pero en saludarnos los unos a los otros. Te invito, ya sé, en esta mañana nos vamos a tratar de saludar, ¿no? Pero te invito a que aprendas que con el saludo podés hacer una diferencia en la vida de muchas personas. Nunca olvides esto. Yo trato de recordarlo una y otra vez. A veces agradezco a Dios por mi esposa y porque a veces mujeres son bien sensibles a las necesidades y nos hacen recordar cómo deben ser las cosas. Pero todavía hay personas a nuestro alrededor que sufren más que vos, ¿sabés? No acaparaste el sufrimiento, que tienen más problemas y más luchas. Y que un buen abrazo o un buen beso nunca lo vas a olvidar. Qué curiosa que es la mente, ¿no? Yo olvido muchas cosas. Pero cuando falleció mi papá y también mi mamá, no olvido los abrazos y los besos que algunos hermanos me dieron. Algunos sin palabras, pero un abrazo muy fuerte que representó muchas cosas. Saludaos los unos a los otros. Oramos en esta mañana.
Al inclinar la cabeza te pido que hables con Dios, que te replantees como yo me tengo que replantear cómo he armado mi vida y que le demos la importancia, el lugar a lo que realmente Dios dice que es importante. También quiero que pienses que tal vez no has conocido el amor de Cristo, por eso no tenés buenas relaciones con otros y te cuesta con las personas. El amor de Cristo se ofreció en la cruz cuando el Hijo de Dios murió por vos. Y si vos en esta mañana querés conocer ese amor de forma práctica, podés decirle: Dios, perdóname, empieza por ese camino, me arrepiento de mi pecado. Sé que el primer problema soy yo, te pido perdón por mi pecado. Y luego dile: Señor, quiero creer que Cristo me amó, murió por mí. Me quiere abrazar, besar, perdonar y salvar. Murió por mí, lo creo, y quiero que vengas a mi corazón. Que también sea una oportunidad en esta mañana para que seas salvo. Y si eres un hijo, una hija de Dios, dile: Señor, quiero que mi beso, mi abrazo o mi saludo de mano por esta pandemia sea una extensión de tu amor hacia otros. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque a veces pasamos por alto esta verdad. 5 veces la has repetido y parece que no la entendemos. Saludarnos unos a otros. Ayúdanos a revisar nuestra vida y replantearnos lo que realmente importa y hacer las cosas a tu manera. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor